Como le informé más temprano, se celebró en la Suprema Corte de Estados Unidos la audiencia sobre la demanda de México contra fabricantes de armas y le agradezco mucho a Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Qué tal, Pablo? Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias, buenos días y un saludo desde Washington. ¿Cómo estuvo esta audiencia? Pues estuvo bien, fue una audiencia complicada, nunca es fácil presentar argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Es una dinámica muy peculiar, además, donde se presentan, se hace una breve introducción del caso por cada parte de un par de minutos y el resto del tiempo son preguntas de los jueces, las que guían la audiencia. Pero el balance es positivo. Los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron muy activos, hicieron muchas preguntas y de las preguntas, nuestro equipo jurídico, nuestra evaluación es que reflejaron que hay un análisis serio de las pretensiones de México, que fueron preguntas puntuales y serias sobre los alegatos de México. Y esto nos hace pensar que lo que hará la Corte cuando delibere es considerar los planteamientos que ha hecho nuestro país por sus méritos y tomar una decisión con base en ello. No hubo preguntas que nos dejaran ver que había una desestimación inmediata o un desechamiento pensando que nuestro planteamiento era absurdo, sino que por el contrario, hubo un análisis a conciencia del tema y es una audiencia, también lo diría, dura no solamente para México y para nuestro lado, también lo fue para los abogados de las empresas fabricantes de armas que son las demandadas en este caso. ¿Hablaron los 9 jueces? ¿Hicieron pregunta a los 9? Los nueve Sí. hicieron preguntas, los 9 participaron e insisto, frente a ambos lados, ¿no? Es además una audiencia que versó sobre cuestiones de admisibilidad, es decir, Sí. lo que la Corte está explorando es si puede devolver el caso a un juez de primera instancia en Boston, Massachusetts, que es donde se presentó la demanda originalmente en agosto de 2021, para que pueda aceptar. Eh, y esto es lo que se estudió y se discutió ayer. Lo que los mexicanos queremos en este caso es que no se desestime, es decir, que se instruya al juez de primera instancia que aborde el fondo de la demanda mexicana. Claro, que es algo que ya nos había dado la razón una corte de circuito en una apelación que ganamos en enero del año pasado, lo cual quiere decir que en efecto hay mérito en las pretensiones de México. Y también aclararía para fines de tu auditorio, Pascal, que México ha presentado 2 demandas diferentes, Sí, uno una en en Tucson, ¿no? 2020 en Boston, Massachusetts, Ujú. contra fabricantes de armas, que es la que nos ha llevado a esta audiencia ante la Corte, Sí, pero tenemos también otro proceso abierto con una demanda que se presentó en octubre de 2022 en Tucson, Arizona, contra tiendas sí. en Arizona, en ese estado fronterizo, Ujú. y esa también está avanzando de manera positiva. Hemos ya pasado a una etapa, ya hemos cruzado y superado la admisibilidad, ya estamos en una etapa que allá se conoce como discovery, que básicamente es una recolección de evidencia para poder entrar al fondo. Ya. A partir de las preguntas de los jueces, Pablo, y sé que a lo mejor es un poco difícil responder, eh, ¿podemos presuponer qué postura tiene la mayoría de los jueces de la Suprema Corte en esta materia? La verdad es un poco difícil hacer esa valoración. Ujú. Muchas de las preguntas fueron técnicas, por ejemplo, sobre la aplicación de posibles inmunidades de una ley estadounidense, que es la ley principal en este tema, que es la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que se conoce como PLACA. Hubo muchas preguntas técnicas también sobre el nexo causal entre la fabricación de las armas y su final desvío hacia México. Y lo que argumentamos, y eh, aquí también cabe destacar como un hecho del que nos da mucho orgullo, que la presentación oral del equipo jurídico mexicano estuvo a cargo de Kate Stetson, una abogada extraordinaria con mucha experiencia litigando ante la Suprema Corte. Lo que explicó es que la negligencia es evidente de las prácticas de estas empresas y de sus prácticas irresponsables de fabricación y venta, a la luz de información que hemos tenido desde hace muchos años
de la cantidad de armas que ellos fabrican y que terminan en manos del crimen organizado en México. Hay informes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF, que, o sea, con los que hemos recolectado que entre 200,000 y medio millón de armas entran a México de Increíble. manera ilegal cada año, Sí. y que el 74% del flujo ilegal de armas de Estados Unidos termina en México. Y creemos que son argumentos muy fuertes para que la Corte los considere. Déjame repetir la cifra, entre 200,000 y medio millón de armas al año son las que llegarían Sí, a México. es una barbaridad. El trasiego de armas a México es una barbaridad y Sí. eso evidentemente causa un daño y un sufrimiento terrible en el país, y por eso ha sido una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Juan Ramón de la Fuente que sigamos persiguiendo con toda la fuerza estas pretensiones, Sí. y sobre todo, que esto es muy importante, por la vía del derecho y mediante casos presentados ante tribunales, porque estamos convencidos que, primero, que nos asiste la razón, y dos, que esta es la forma correcta de hacer las cosas, haciendo valer el Estado de Derecho. Pablo, me quedan un poquito menos de 2 minutos, pero preguntarte, ¿cuál es el resultado que esperaría México? Es decir, ¿cuál es cuál sería el efecto ideal? ¿Una especie de control mayor para que no puedan vender con tanta facilidad las armas que terminan en México? ¿Sería eso? Sí, nuestra pretensión es que se establezcan controles para poder modificar las prácticas comerciales. Ajá. Y evitar el trasiego. Es muy importante decir que nuestras demandas no versan sobre el derecho a poseer armas del pueblo estadounidense bajo su segunda enmienda. Ese no es el centro de nuestra demanda ni de nuestra pretensión. Tampoco pretendemos legislar a nombre de Estados Unidos. Ellos sabrán cómo establecer esos controles, pero lo que es inadmisible es que la falta de controles permita este nivel de negligencia donde todos sabemos y todos conocemos el resultado de este y lo dejamos que siga sucediendo. E hipotéticamente hay un tipo de control que podría evitar ese trasiego de armas. Pues sobre todo también en el rastreo. Y por ejemplo, sí hay un control cuando sabemos que hay una sola persona, lo que se conoce como venta de paja, donde una sola persona termina comprando una gran cantidad, un volumen de armas absurdo, que sabemos que no es para esa persona, sino que las va a revender, y que esto forma parte de un fenómeno, y que no haya ninguna limitante para que se le pueda dar la venta de armas a esta misma persona, pues es algo que resulta absurdo. Bueno, pues muy interesante. Tengo nada más 10 segundos. ¿Cuándo esperarían que resuelva la Suprema Corte? A finales del segundo trimestre del año, entonces esperamos que por ahí de junio estemos teniendo una decisión para después saber cuáles son las opciones que nos quedarían para México continuando con este litigio. Muchísimas gracias, Pablo. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Cancillería.